indeciles. Ok, nos hemos quedado aquí en esta introducción. Como decía, decir, cálculo de decir para datos no agrupados, se calcula de esta manera. Como decía, esta es la de decir y posición, porque me da la posición. Y no queda más que calcular este ejercicio. Me piden aquí en este ejemplo calcular el decir 6. Aquí había un pequeño error que debo corregir de una vez. Aquí es decir que estamos buscando decir y aquí va una D. Se salió una Q de cuartil, pero es decir 6 y obviamente la P de posición, pues estamos en este momento calculando la posición. Entonces decir 6 o la posición desde el decir 6 para este conjunto de datos, que hay 13 datos en total, es 6 por 3, es 78 entre 10. 10 porque es decir, ok, esto me da la posición 7,8. Entonces yo busco esa posición, si es decimales, puede ser entre dos valores, no hay ningún problema, lo habíamos dicho. Entonces la posición 7 está entre estos dos valores, ¿cierto? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,8 está entre 11 y 12, ¿cierto? Entonces la interpretación o el valor final, una interpretación muy resumida, que podemos ver aquí. Entonces, el valor que representa el decir 6 es el valor 11,5 de la nota, ¿cierto? Porque está entre 11 y 12, es la mitad, 11,5. Entonces, la nota, en otras palabras, la nota 11,5 deja por debajo el 60% de los datos o de las demás notas. ¿Ok? Es decir, que yo voy a agarrar la posición y voy a contar esos números donde me quede la posición, ahí el valor que yo voy a tener. Claro, exacto. No, profe, yo no entendí. Yo cuento, el valor de la posición me da 7,8. Entonces cuento, Y posición cuentas esos 1 siete. está aquí, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, 7. Aquí está la posición 7 y aquí está la posición 8. Entonces está entre estos dos valores, ¿cierto? sí. Como está entre los dos valores, saco un promedio entre 11 y 12, que es 11,5. ¿Lo ves? Sí, sí. Y como es el decir 6, significa que por debajo de él deja el 60% de los datos, o aquí está el 60% en este caso de las notas, ¿cierto? Y deja por encima el 40% total, ¿cierto? Para que el total sume 100%. También, aunque esto casi no se usa, muy poco se usa, como son deciles, yo puedo decir que este es la que deja el de 10, de 6 de 10, 6 de 10 posiciones, la posición 6 de 10, y queda faltando o restando por encima 4 valores, 4 de 10, que es lo mismo decir 40%. Esto no se usa por lo general. Pero eso es lo que quiere decir los cuartiles. Consigo la posición, busco qué valor de la variable ocupa esa posición y lo interpreto finalmente. Porque aquí la variable puede ser miles de bolívares, millones de no sé qué, puede ser cualquier cantidad de variables. O la Profe, variable, la que sea que yo esté midiendo, ¿ok? profe, ¿usted para el examen va a hacer con datos agrupados? Sí, con datos agrupados, ya vamos para allá. Puro dato agrupado. ¿Listo? ¿Listo esto? Yes. Continuamos. Creo que percentiles, deciles no es sí, aquí está, pero ya no voy a explicar esto. Percentil, entonces dividir la parte en 100 partes iguales, que entonces los percentil, la posición percentil va dividido, la posición va dividida entre 100, porque son 100 partes iguales, que es un ejemplo también, pero aquí lo voy a explicar rápidamente porque más de lo mismo, ¿cierto? Si me piden el percentil 73, o sea, ¿qué valor queda por debajo del 73%? Percentil 73 o la posición del percentil 73 por 17, en este caso hay 17 datos, 17 por 3, 73, porque me están pidiendo el percentil 73, 1241 entre 100, da 12,4. 12,4 busco esa posición. Cuento desde aquí nuevamente, cuento la posición, porque es para datos no agrupados. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Cayó aquí 12,4, está aquí el valor cierto. Entonces, con seguridad va a ser 13,5 el valor que ando buscando. Y finalmente aquí tiene el Profe, y valor. siempre cuando cae tipo entre, ejemplo, en este caso entre 13 y el 14, siempre se coloca el coma 5, siempre. Se suman los dos valores y se divide entre dos, que como están seguiditos, 13 y después viene el 14, es 13,5. Se Ah, suma y se divide entre dos, una media entre ellos dos. Porque aquí de casualidad que quedan seguidos, pero puede ser el 13 y después viene el 20, ¿cierto? Si fuera 20 después del 13 va, en lugar de 14 va 20, entonces tendría que sumar 13 más 20 y lo divido entre dos. Por eso es para datos agrupados, datos no agrupados, ¿ok? ok, Entonces la nota 13,5, porque estamos hablando de un examen, deja por debajo el 73% de la demás nota y el roto por encima. ¿Ok? ok. Estamos hasta aquí con datos no agrupados. Pero bueno, forma parte de la explicación y hay que explicar. Aquí vamos a arrancar con datos agrupados, si no me equivoco. Ok. Creo que hay una sola posición aquí. Bien. Entonces arrancamos con datos agrupados, porque ahora ya, aquí viene lo bueno, ¿cierto? Yo puedo calcular la posición, pero luego me toca ubicar los datos agrupados. Okay, y aquí arranca todo un procedimiento. La fórmula general es, y aquí está con P, es lo mismo. De hecho, son las tres fórmulas son igualitas, cuartiles, deciles y percentiles. Solo que se va a identificar por qué valor está dividiendo, ¿cierto? Percentiles se divide entre 100 y toda la fórmula es exactamente igual. Explico esta fórmula rápidamente. De hecho, aquí también percentil, porque aquí ya voy a conseguir el percentil y el que me estén pidiendo va a ser igual al límite inferior. Ojo que esta es una letra aquí, L minúscula, ok. Esta es una L minúscula, solo que en la computadora sale la L, sale como un palito nada más, la L minúscula. Pero esta es L minúscula que significa el límite inferior de la clase percentilar, en este caso porque estamos calculando percentil. Ok, límite inferior, que son todos estos los límites inferiores, en este caso que estamos trabajando. Límite inferior o cualquiera de esos donde caiga. Más, ojo con el corchete para indicar que estos procedimientos lo voy a calcular primero. Entonces, esto I por N entre 100 es la posición, ¿cierto? Se calcula. Me piden el percentil 80, pues entonces I vale 80, 80 por N entre 100. Y N el conjunto de datos que tengo. Menos la frecuencia mayúscula. Entonces, la frecuencia acumulada, tenemos aquí. I menos 1 no es, repito, I menos 1 no es un cálculo matemático que hay que hacer. No es un cálculo matemático que hay que hacer. Todo esto que está aquí, f de i menos 1 significa que es la frecuencia acumulada anterior a la clase percentilar que estamos trabajando. Frecuencia acumulada anterior a la clase percentilar que estemos trabajando. Dividido eso es de la frecuencia absoluta o la FI de la clase particular que estemos trabajando, donde cayó mi posición. Y finalmente, como es multiplicado por el tamaño del intervalo de clase. Hice el tamaño del intervalo de clase, que es la distancia, que es 42 menos 40. Hice esta aquí. Siempre está aquí. Bueno, aquí está el intervalo de clase. Siempre en clase lo coloco así. Y es la distancia que hay de 21 hasta 18. Y en todos es la misma distancia. Porque así construimos los intervalos de clase. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Lo escucho? Sí. Bien. La clase sobre la cual voy a trabajar va a depender de este señor, de la posición. Yo primero busco la posición y luego busco el valor con la fórmula. Creo que más adelante viene un ejemplo de eso. Voy a seguir pintando aquí, a ver si... Ahora, aquí explican cómo conseguir esa clase percentilar. Aquí dan un ejemplo. Entonces, ¿cómo ubicamos esa clase percentilar de trabajo sobre
70 con el 5. Ay, un segundito. Un segundito. Un segundito. Ok. Ahora está hablando conmigo. Ya, ¿me escuchan? Sí. 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 Perfecto, voy entonces. Bien, aquí me dicen cómo conseguir la clase, la clase de trabajo. ¿Dónde yo consigo todos estos datos? ¿Quién va a ser LI? ¿Quién va a ser FI? ¿Quién va a ser FI menos 1? ¿Dónde consigo estos tres valores? ¿Cierto? Tienen en cuenta. Porque en cuál de todas las clases voy a trabajar. Y aquí abajo está un ejemplo. La frecuencia, para ubicar la columna en la frecuencia acumulada absoluta de la siguiente posición. Por ejemplo, este es el valor posición, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que es la frecuencia acumulada, esta es frecuencia acumulada, que sea mayor o igual a I por N entre 100. I por N entre 100 es la posición. ¿Ok? Por ejemplo, estamos aquí, digo la 12. Por ejemplo, aquí la posición, un poco al revés, la posición es I por N entre 100. Este era un ejemplo que está aquí, es 12. Voy a buscar dónde está, donde supongamos que I por N entre 100 me dio 12. No sé qué decirles esto, veamos que decir cualquier decir, este es un ejemplo, me dio 12. Quiere decir que yo voy a buscar ese 12 de la división en toda la frecuencia acumulada. Y empiezo por aquí. Veo aquí esta primera 9. 12 es menor que 9, no, porque la frecuencia mayor tiene que ser mayor, ¿cierto? O en otras palabras, ¿este 12 está contenido aquí en el 9? No, no está, ¿cierto? Porque el 12 es mayor. Entonces hago una evaluación en la siguiente clase, la que sigue. Hago una evaluación aquí. De segunda instancia, hago una evaluación aquí. 12 es menor que 24, sí. En otras palabras, esta frecuencia, este valor de la posición 12, del valor 12 de posición, está contenido aquí, ¿cierto? En el 24. Aquí está. En 9 no está porque está muy bajito. En 24 aquí está contenido el 12. Entonces, para este ejemplo que está aquí, tal como resume aquí, la clase 2 es la clase de trabajo. Entonces aquí toda esta clase 2 es mi clase de trabajo, ¿cierto? Aquí voy a trabajar si la posición fuera el valor 12, ¿ok? Y aquí conseguiría, para este ejemplo que está aquí, mi límite inferior sería 22, ¿sí? Este límite, este que está aquí, voy a subrayarlo en otro color porque... Entonces, el límite inferior sería 12, 22 de esta clase de trabajo. Mi frecuencia acumulada anterior sería 9, porque la frecuencia acumulada, si la línea de trabajo es esta línea roja 2, la anterior es 9, este que está aquí, ¿cierto? Y Profe, dígame. pueden existir casos donde, ejemplo, que la broma esa fuera dado en el 9 y están pidiendo la frecuencia acumulada anterior. ¿Cómo se hace? Se pone 0. Como no existe, Ah, la frecuencia anterior sería 0 y restar. Aquí sería F menos 0. Así que no se resta nada. Pero por lo ok, general no se piden valores en los extremos. Ok. ok. Habíamos dicho que este ejemplo nos cayó esta clase 2, toda esta. Y por último faltaba ubicar FI. FI es la frecuencia de trabajo. Yo aquí tocaría 15. ¿Cierto? FI 15, este ejemplo que está aquí, límite inferior sería 22, ¿cierto? Y finalmente, la frecuencia acumulada anterior de este ejemplo sería 9. ¿Lo ven? Sí, Y aquí tengo tengo mis tres valores ubicados. N, el tamaño de la muestra que está aquí, 48, la sumatoria. La última frecuencia, la sumatoria de la frecuencia. Y C, y aquí lo tengo, la resta de 21 menos 8. ¿Qué queda? 4.
Con este último es un pequeño error aquí, ¿cierto? 18, 20 son 3, perdón. 3 valores, ¿cierto? 18 y 3. Y C sería 3 la distancia que hay aquí. Y ya tengo todos mis valores en mi fórmula, lo calculo. Ok. Esto no viene más ejemplo de esto. Proseguimos. Profe, entonces esto diría, entonces 21 menos 18. ¿Dónde? Menos, Ahí en donde dice que restada. menos 21 menos 18. Ah, 21 ok. menos 18 me da el intervalo de clase. El tamaño del Ah, intervalo de ok. clase. Que es la distancia que hay de 18 hasta 21. Siempre va a ser primero que segundo. ¿Ok? Ok. Proseguimos. Creo que aquí más adelante viene un ejemplo ya, perdón, para calcular ya, hacerlo propiamente dicho. Sí, aquí está un ejemplo. Pocas clases, pero vamos a ver. Vamos a hacer este ejemplo aquí entre todos. Dice, tenemos una variable de notas, bueno, que esto es muy a la educación, un conjunto de alumnos obtenidos en el primer parcial, agrupada de la siguiente forma. Calcula e interprete el percentil 65. Tienen que calcular el percentil 65. Tengo aquí mis intervalos, que es la variable nota, vale 0,5, la menor nota máxima 19. La frecuencia, XY, no sé por qué tenía que, XY no se va a trabajar, pero ahí siempre se coloca, y la frecuencia acumulada. ¿Ok? Entonces me piden percentil. Mi fórmula de percentil está aquí. Paso número 1, ubico mi fórmula. En mi fórmula no hago nada. No pongo fórmula en el examen y en maluco el profesor va a poner 0,1. Lógico, pues. Siempre tiene que tener fórmula. Bien, prosigo. Ok, tengo mi fórmula, pero bueno, no sé la posición, ¿cierto? Tengo que buscar la posición. Entonces debo calcular la posición. Calcular la clase percentilar, en este caso clase percentilar. Entonces va a ser la frecuencia acumulada mayor o igual al I por N entre 100, que es la posición, ¿cierto? Me piden percentil 65, entonces calculo mi posición. 65 por 50, 50 en el tamaño de la muestra, ¿cierto? Y la última frecuencia acumulada es la sumatoria de todo, 50. Entre 100. Eso me va a dar 32,5, ¿cierto? Creo que está subrayado, pero ya subrayado. Entonces yo debo buscar, y la posición esta me dio 32,5, busco dónde de la frecuencia acumulada esté ese 35, ese 32,5, que sea, que lo contenga. Y hago mi procedimiento. 32 veo aquí, paso número 1. ¿Está aquí? No. O 32 es mayor que esto, ¿cierto? Es una frecuencia que la frecuencia lo contenga. Entonces no, aquí no hay 32 valores. Busco aquí en 12, tampoco hay 32, ¿cierto? 32 sigue siendo mayor que él. Busco aquí 30, tampoco está aquí. Está cerca, pero no está ahí, ¿cierto? En 44, efectivo, aquí sí está, ¿cierto? 32 está contenido aquí en 44, ¿cierto? En 32, en 30 no hemos llegado, pero en 32 sí está contenido, ¿sí o no? ¿Lo ven? Yes. Sí, Ok, entonces ya ubiqué con este 32,5 que es la posición, ya ubiqué mi frecuencia de trabajo. Voy a trabajar aquí. Esta es mi frecuencia de trabajo. Y en el examen lo ubico. Pongo aquí bien chiquitico e indico que este es el percentil 65. Porque el profesor no va a saber de dónde está sacando los valores. Hay que ponerlo. Este es mi percentil 65. Aquí voy a trabajar en esta frecuencia. Aquí está el percentil 65. No sé cuál valor es. Para eso es la fórmula. La fórmula es para conseguir el valor del 65, del percentil, o del quién ocupa ese puesto 65. Pero yo sé que está aquí. Y también sé, ojo con esto, que está entre 14 y 16. Y aquí no se me puede salir el valor. Porque el límite inferior es 14, ¿cierto? Límite inferior es 14. Y esto que está aquí, esta es una fracción, un valor, un 0, algo. De hecho, esto va desde 0,1 hasta máximo 1. Este es el rango de valor que va a tomar esta fracción. Y ese porcentaje va multiplicado, o esa fracción va multiplicado por el tamaño del intervalo. Y siempre va hasta aquí. Por cierto, así se me equivocaron muchos de ustedes.
Si aquí está ubicado el percentil 65, va a estar entre 14 y 16, porque esta es la variable. En el intervalo se mide la variable, estas son las frecuencias, otra cosa. Aquí, la frecuencia es la veces que se repitió, que se repiten los valores, pero los valores son estos. Aquí están, en este caso, un punto de nota, ¿cierto? Nota, sí. Entonces la nota. Entre 14 y 16 está la nota que ocupa el percentil 65. Y con esta fórmula consigo esa nota. ¿Ok? Y con toda seguridad esto entre 14 y 16. No me da, cometí un error matemático, un error de procedimiento, pero está aquí entre esos dos valores. Porque estoy viendo esta fracción, este valor que está aquí, está entre 0 y 1. Y ese 0 y 1 va a ir multiplicado por el tamaño del intervalo y eso es lo que va a crecer. Desde 14, esa pequeña fracción va a crecer. Y nunca se me puede pasar de 16. ¿Ok? Ok. Eso es lo que dije en clase, eso es lo que está así. Entonces, no hay razón para que este ejercicio en un examen de mal, si casi todo me va indicando que está mal, que está bien. Por cierto, otra cosa también, percentil 65, pues era lógico que estuviera casi al final, ¿cierto? Por aquí está el percentil 50, por aquí el percentil 40, 35, los bajitos, y por aquí ya más de la mitad el percentil 65. Era lógico también que estuviera por aquí, ¿cierto? Porque por aquí se ubican los percentiles desde el 0 hasta el 100, no, pues vamos a llegar hasta el último, hasta el 99, ¿cierto? Desde el primer dato hasta el último, está desde el 0 hasta el 99 percentil. Y estará lógico que el 75 estuviera por aquí. Lo digo porque algunos me ubicaron un percentil 65 por aquí. Están mal ubicados, ¿cierto? Porque todos tienen su razón de ser. Y todo esto se ve en lo que acabo de explicar, que es la ojiva porcentual. Cada percentil va creciendo conforme va creciendo los valores y va aumentando la variable. La variable va de 0,5 hasta 19. Y en ese orden, porque yo dividí a todo este conjunto de grupos, como es percentil, en 100 partes igual. Y van creciendo poco a poco uno a la par de otro. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Bien. Voy a borrar estos datos porque... Pero ya yo sé que esta es mi área de trabajo, ¿cierto? Ya la marqué. Ya sé que aquí está mi percentil 65. Ahí lo voy a buscar. Estoy escribiendo con el ratón, por eso se ve bien feo. Tengo una P, percentil 75 que andan buscando. Bien, entonces prosigo con el procedimiento matemático. Ya tengo la posición y ya tengo dónde buscar mis valores, entonces sustituyo en mi fórmula cada uno de los valores, ¿cierto? Creo que aquí va a salir muy rápido, pero ¿dónde está? Ok, está indicando que es la posición 44, es la frecuencia 4 que está aquí, de toda la frecuencia 4, no, la clase 4, aquí ya la tenemos marcada, bueno, ahí está la marca, salió ahí, y aquí está mi sustitución en la fórmula. Y le voy a rayar bastante para que nuevamente veamos esos valores. Bien, límite inferior, lo debo buscar, ¿cierto? Entonces, es el 14, el límite inferior de la clase percentilar. Y ese 14 lo coloco aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Perfecto. La fórmula también me pide ahora corchete. Bueno, aquí no salió porque lo resumo muy bien el tamaño, no salió el corchete ya cuando pongo los cálculos, si lo colocan. Entonces, I por N entre 100, ya lo había hecho, ¿cierto? I por N entre 100 me dio 32, que es la posición, ¿cierto? Entonces, la posición I por N entre 100, ya lo había calculado que da 32. Y está colocado aquí en su fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Menos, menos a la frecuencia acumulada anterior al área de trabajo. Pues esta que está aquí. La frecuencia acumulada anterior al área de trabajo. Aquí está, ¿cierto? Esta es mi área de trabajo, la anterior acumulada es 30 y aquí está el 30 colocado en la fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Me dice frecuencia FI, la frecuencia absoluta. Bueno, es 15 porque no me está diciendo ni anterior ni superior, sino la frecuencia FI, la de trabajo. Esta la de la de la clase de trabajo y aquí está el 15 colocado. ¿Lo ven?
Finalmente, el IC, intervalo de clase. Bueno, el intervalo de clase es la distancia que hay entre el límite inferior menos el límite superior de cada intervalo. 7 menos 5, 2. Y aquí tiene límite, el tamaño del intervalo, 2. ¿Sí? ¿Capish? ¿Sí, muchachos? ¿No lo Sí, escucho? profe. Perfecto. Profe, hay una pregunta en el chat. Dígamelo, por Ah, favor. una pregunta ahí. Dígame. Dice, ¿por qué phi? Porque allí dice xy, ¿no serían 14? ¿Dónde? En el cuadro dice xy. Entonces dice phi, me imagino que dice frecuencia. Entonces debería ser la frecuencia, no debería ser entre 14, creo yo. Ay, sí. Muy bien, sí. Vamos a ver si más en la fórmula sale 14, sí, pero tienes razón, es 14. Déjame ver, yo sé para qué salía ese X y ahí. Para ver. Todos se equivocan, profe. Sí, tranquilo. FI, sí, ¿verdad? Tiene ese 14. FI 14. Vamos a ver si en la fórmula está ahí, si no, ustedes en su casa ahí lo están haciendo, ¿verdad? Gracias. Vea, FI 14 porque es la línea de trabajo. Es la frecuencia de trabajo. Bueno, no varió tanto, un punto. Pero no varió por casualidad. Pero es 15, sí, cierto. Gracias. Vamos a ver si en la fórmula está el 14, no sé. Bueno, pero entonces, matemáticamente, restamos aquí 32 menos 30. Para el procedimiento matemático, restamos 32,5 menos 30. Luego ejecutamos lo que está en el paréntesis, dividimos Entre la frecuencia. entre 14. Luego multiplicamos por 2, porque entre la suma y la multiplicación, primero está la multiplicación, y finalmente lo que me dé de esta división y multiplicado por 2 es que le sumo a 14, porque 14 va a crecer esa pequeña proporción que está ahí, ¿ok? 14 más 0,4. Ok. ¿Dio todo 0,4? Sí, la división. Bueno, aquí redondearon un poquito. 14 dio 0,3. Vamos a ver 0,3 y algo con decimales, pero bueno. Los decimales ya aquí sí no es necesario tanta ubicación. Entonces el percentil estaría ubicado en 14,3. Lo importante es esto, muchachos. No, el valor que estamos buscando está entre 14 y 16. Una vez que yo terminé mis cálculos y calculé ya el valor del percentil, obligatoriamente he hecho una miradita para acá. ¿Ok? ¿Estamos? Ujú. Y veo que está entre dos valores, estamos bien. ¿Ok? Tal vez pequeño error o algo así por decimales, pero si estamos entre todos los valores, estamos bien. Porque ese es un indicador que el resultado se está tocando correctamente. ¿Ok? No Ok. sé si es que hay interpretación. Ok, sí. El valor que representa el percentil 65 es el valor de la nota 14,5. ¿Perdón? Pues estoy un poco aquí enredado los decimales. Ya vemos, aquí se redondeó y ya no. Pero bueno, como que dio 14,5 y mi interpretación va en función a la variable, ¿cierto? La nota 14,5 es la que deja por debajo el 75% de las demás o de las otras notas. ¿Ok? Aquí se ve también al revés. 14,5, 14,3 fue lo que deja por debajo el 65% de los datos. Aquí está el 65% de los datos acumulados hacia arriba. Y el resto lo que falta para 100% aquí, lo deja por encima. Aquí se ve al revés, ¿cierto? Lo que está por debajo, en realidad está por arriba, que es el 65%, y lo que falta es lo poquito para 100, ¿qué es? 35. 35 para por encima hasta llegar a 100. ¿Ok?
Repito, no puedo decir que 14 son 65%. No. Aquí interpretación es como se lo digo en el gráfico de la ojiva porcentual. ¿Qué porcentaje está por encima y qué porcentaje está por debajo? Y esta nota lo representa, lo indica, señala que está. La 14.5 es la nota que señala, que indica que por debajo de esa nota está el 65% de las demás notas. ¿Ok? Ok. Si yo dijera que 14,5 es el 65% de todas las notas, estoy diciendo que 14,5 se repitió 60, como si fueran 100, se repitió 65 veces. Que hubiera 14,5, 14,5, 14,5, 14,5. Y la verdad es que no es así, ¿cierto? 14,5 de repente fue unas pocas notas, pero vean que aquí está, hay valores 13, 12, 11, 8, 10, 7 hasta 5. Y de hecho entre 5 y 7 hay 3 valores. Entre 8 y 10 hay 9 repeticiones aquí. Entre 11 y 13 se repitió 18 veces estos valores, ¿cierto? Aquí hay 18 veces, entre 11 y 13 hay 18 veces. Yo no puedo decir que 14 son el 65%. De hecho, es la menor cantidad si es proporción. Lo que debo decir es que 14 representa, indica, no señala que por debajo de la nota 14 están el 65% de las otras notas. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Never. Never. Continuamos. En el chat hay preguntas. Never. Ok. ¿Qué más sigue aquí? Otro ejercicio, cuartil. Aquí tenemos otro ejercicio para cuartil. Están preguntando aquí. Este ejercicio es muy sencillo, no me están dando variables. ¿Ok? Bueno, creo que lo coloqué yo para que practiquemos los cuartiles. Ok. Me piden cuartil 1 de este conjunto de datos. Vamos a hacerlo parte a parte. Cuartil posición. Faltó la P aquí, pero ustedes saben. Con esto ubico la posición cuartilar o la clase cuartilar donde voy a trabajar, cuál de todas estas variables, cuál de todas estas clases voy a trabajar. Entonces, y por n entre 4 porque es cuartil. Esto me da, bueno, aquí sí está cuartil 1, o la posición de cuartil 1 es 1 porque i es cuartil 1 por 15 entre 4. Eso me da 3,75. ¿Ok? Entonces, 3,75 yo he de buscarlo en este conjunto de datos. Voy aquí. 1. ¿Está contenido aquí en la frecuencia acumulada 1? No está, ¿cierto? No está ahí. Porque 3,75 es mayor, no está contenido aquí. Paso a la siguiente, la segunda clase. Busco 375. ¿Está contenido aquí? Sí, efectivamente 375 está contenido aquí. Esta frecuencia es mayor que 375 y menor que esta, entonces está contenido aquí en la segunda. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, esta es mi clase cuartilar, la que voy a trabajar aquí. Aquí está ubicado el cuartil 1 y lo pongo. Cuartil 1, tengo una Q bien fea, pero es Q. Cuartil 1 está aquí. Me falta buscarlo, ¿cierto? Ya sé que está aquí, pero falta indicar el valor exacto. Y también de antemano sé que está entre 13 y 15. De aquí no se me sale el que ando buscando. Creo que el ejemplo que le di en clase la primera vez eran como gavetas, ¿cierto? Primera gaveta, segunda gaveta, tercera gaveta, ¿cierto? La primera gaveta iba de 10 a 12 y había una sola cantidad ahí. La segunda gaveta iba de 13 a 15 y habían 5 valores, ¿cierto? Entonces, mi cuartil lo busco aquí, no se pasa de 13, es de 13 hasta 15. Entonces, esos valores está el cuartil que yo busco. ¿Cómo busco ese valor? Bueno, con la fórmula. Y aquí debe aparecer la fórmula de cuartiles. Diferencia de la otra, casi ninguno. Aquí era percentil, aquí va a ser cuartil, y como es cuartil, divide entre 4. Pero la fórmula es exactamente lo mismo, el procedimiento es exactamente lo mismo, solo que ahora es cuartil. Ok. Bien. Entonces, listo. Si ya tengo ubicada la clase cuartilar y tengo mi fórmula, bueno, aquí busco todos los valores. Creo que aquí viene un poco más rápido el valor, pero se lo voy a señalar rápidamente también. Tenemos aquí. Entonces, límite inferior, ya sé que es 13. ¿Ok?
la posición, este es el cálculo ya hicimos, frecuencia acumulada anterior, entonces ya yo sé que si esta que es la de trabajando, la anterior es esta, 1. La frecuencia FI de trabajo, entonces es 5, creo que no, creo que salga bien, entonces es 5, ¿cierto? La frecuencia de trabajo. Y el índice, el intervalo intervalo de clase, o el tamaño del intervalo de clase exactamente, pues lo consigo con la resta de estos dos valores, que es 2, ¿cierto? 12 menos 10, 2. Vale. 15 menos 13, 2. Ya tengo que es 2, ok. Sí, Sí. ubicado todos los valores, entonces nada. Entonces, vamos sustituyendo en la fórmula. Creo que aquí está paso por paso. Entonces, cuartil 1 va a ser 13, ya lo ubicamos, límite inferior de la categoría más, bien indicado, corchete, cierre entre paréntesis, estos dos para indicar que lo voy a ejecutar primero, 375, que es la posición que me dio, menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido entre 5, 5 es la frecuencia de trabajo, aquí está, ¿cierto? Y multiplicado por el intervalo de clase, o el tamaño del intervalo de clase, que es 2. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, primero ejecuto lo del paréntesis, 3, todo queda igual, el 13 sigue igual, el 2 sigue igual, el 5 sigue igual, y 3,75 menos 1, 2,75, ¿cierto? Acto seguido, para hacer todo en nombre y en honor a las matemáticas, ejecución correcta de los signos de agrupación. Uy, 0,75, 2,75 entre 5, 0,75, multiplicado por 2, 1,1, finalmente le sumo a 13 y 14,1 es el valor final. ¿Ok? Ok. Ya creo que dentro de poco hacemos la conexión, pero ¿sí lo ven?